Bueno, 5 minutos de un debate que convocó el oficialismo para lavar la cara de la ejecutoria gubernamental en un periodo, perdón, si me permites, en un periodo dramáticamente importante de la vida nacional. Y como es tan poco tiempo, me voy a aplicar a desnudar lo nuevo que he encontrado con la advertencia de que hemos debido hacer un esfuerzo enorme para desnudar lo que es esta reforma. Es mucho más de lo que se ha anunciado. Trabajadores que van a salir el 28. Les denuncio que van por impuesto a la renta al retiro de sus cesantías. Esto es una sinvergüenzada, es una canallada contra la clase trabajadora colombiana. Derogar el artículo 207.1, que dice, comillas, exención de cesantías pagada por fondo de cesantías, y dice, cuando el fondo pague las cesantías, estas serán exentas de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 206. ¿Por qué ningún colombiano o no sé cuántos se habían percatado? Por la técnica que utiliza el ministro marrullero, uno de los peores de la historia, en los ministerios de Hacienda, para embaucar y para producir lesión grave en los intereses de eso que aquí han llamado clase media, porque aquí se le llama clase media a cualquier trabajador que tenga una mediana estabilidad. Se rasgan los congresistas oficialistas las vestiduras y el gobierno ahora hablando de clase media. Esta es la realidad de clase media. ¿Quieren ver más atentados contra la clase media? Otro artículo que acabo de encontrar. 1. Artículo 163, vigencia y derogatoria. Bueno, en lo fundamental todos estos están en los intersticios de la ley. Deroga una gran cantidad de contribuciones que actualmente suministran los usuarios comerciales, industriales y estratos 5 y 6 para subsidiar servicios públicos de estrato 1 y 3. Y lo compensan con el IVA del 19, incluido el estrato 4, es decir, el 4 es el más paganini acá. Elimina artículos que hoy obligan al gobierno a asegurar la disponibilidad oportuna y en primer orden de los recursos necesarios para cubrir subsidios de servicios públicos. Deroga el artículo 9 de la ley 101 que establece subsidios preferentes de energía eléctrica al sector agropecuario y pesquero, lo cual encarecerá más su actividad. Deroga artículos que actualmente apuntan a subsidiar el pago de los consumos de subsistencia de los estratos 1, 2 y 3 en áreas urbanas y rurales. Y no sigo leyendo porque es que en 5 minutos, presidente, no voy a poder acabar de leer. Colombianos, lean las derogatorias. Encuentran los lugares esos claroscuros donde a este ministro, como esos contadores de la época de la economía subterránea, que aprendieron de qué manera refundir, cómo encubrir patrimonios, rubros, etcétera, y lo hacen en este caso en contra de los intereses de la nación y de los sectores populares y las clases medias. Y voy a subrayar eso. De todo lo que hay por decir, difícil aplicarse a todo, señor presidente, en semejantes condiciones, tal vez deba aplicarme a eso, al modus operandi del ministro en toda esta etapa. Usted se le encuentra en el primer gobierno de Uribe haciendo reformas tributarias similares a estas, no solamente con poco éxito, sino con un fracaso rotundo desde el punto de vista de los anuncios de la exposición de motivos. Ya desde esas calendas, favoreciendo al gran capital, a los que hoy llamamos súper ricos, y que de nuevo, esto es por boca de Salomón Kalmanovich, dejan de tributar al erario más de 80 billones de pesos en el arco de tiempo desde el cual se producen estos beneficios tributarios. Exactamente el sector financiero, el sector minero, entre otros de los más favorecidos, y un pequeño puñado de colombianos que son los que explican en lo fundamental a través del gasto fiscal a ellos destinado, el hueco fiscal que ahora se cree tapar con la reforma. Pero digámoslo como es. Las marrullas contables para tapar lo que estaba ocurriendo y que hoy pagamos por cuenta de este ministro de Hacienda que hoy denunciamos en esta plenaria, van por cuenta de hechos que inclusive han sido impugnados por el propio Fondo Monetario Internacional. Quiero invitar al país a que lea, y me cuesta decirlo, pero al fin y al cabo es un documento público que merece discusión, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el artículo 4, donde
le impugna al gobierno y le reclama. Uno, por incluirlo. Un minuto más para que termine, senador Arias. Así es, muy difícil. Por incluir, por ejemplo, los balances del Banco de la República en el balance del gobierno central. Incluir las privatizaciones como ingreso del gobierno central. Pagar sentencias con TES para que no aparezcan registradas como gastos, entre otras innumerables marrullas contables que fueron denunciadas en oportunidad por Bloomberg, entre otros, por Guillermo Perry, entre otros. Bueno, esto para decir, lástima no tener tiempo, presidente, para que este país escuche el modo como este ministro creó un hueco fiscal en beneficio del gran capital, lo ocultó sinuosamente al país y ahora, sobre pretexto de la pandemia, produce la peor contrarreforma, agresiva contra la clase media, y mientras los partidos oficialistas vienen a plenaria a volvernos plañideras, diciendo que quieren salvar a esos mismos sectores que han castigado inmisericordiamente y que hoy repiten mediante esta nefasta reforma tributaria. Lástima la falta de tiempo, los invito, mañana tenemos debate comisión cuarta, 9 de la mañana. Le pido al país que se conecte porque vamos a demostrar rubro por... A usted, senador Arias. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro por 5 minutos. Sí, aquí escuchamos una larga lectura de programas que aparentemente iban contra el empobrecimiento de Colombia. Y ustedes encuentran en ese largo listado que el valor de cada programa, si uno pudiera detallarlo uno por uno, no alcanza a ser como inversión en toda la nación que lo que vale comercialmente la casa de los ministros que han hablado aquí. Programas que no valen ni el valor comercial de una casa de un ministro. Para toda Colombia, para 50 millones de personas, si hablamos del agro, por lo menos para 11 millones de personas. Claro, el largo listado de programas pareciera indicar una gran ejecutoria cuando lo único que tapa es la ineficiencia. Porque ustedes tienen que contrastar ese largo listado de programas, cada uno con valores inferiores a lo que vale la casa del ministro, con el hecho que el 30% de los colombianos y colombianas no comen, tienen hambre. Esa es la cifra que hay que sacar. Toda la política social anti-COVID ha fracasado en Colombia porque no logró paliar el hambre. Contrástenlo con las cifras y lo vamos a ver respecto al COVID. Del COVID. Tenemos uno de los países más contagiados del mundo y nuestras muertes llegan ya a 70,000, de las más altas del mundo. No pudimos controlar la enfermedad. Para controlar la enfermedad había que hacer cuarentenas, confinamientos, y el Estado y el gobierno no alcanzan, no sirven para garantizar un confinamiento en Colombia que valga la pena para controlar la enfermedad. Mire, señor presidente del Senado, yo vengo de un país donde me enfermé. Entonces pude ser testigo ahí medio directo, más bien protagonista de los hechos. Cuando me enfermé estaban en el pico. Me enfermé por el pico, 23,000 casos con 400,000 pruebas hechas diariamente. Nosotros no llegamos sino a 50,000. 23,000 casos, yo fui uno de esos. Y entré al hospital y ahí empecé a ver las estadísticas. Hicieron cuarentena, 20 días de cuarentena. Y cerró todo. Yo decía, ¿cómo funciona la economía aquí? Y al cabo de los 20 días vi cómo la curva se desplomaba, tanto de los muertos como de los contagiados. Es decir, tenían capacidad de controlar la enfermedad. ¿Cómo lo hacían? Sosteniendo a las familias dentro de las casas. Lo que no pueden hacer aquí, no porque no tengamos los recursos, sino porque no se quiere. Porque el tipo de política en Colombia es completamente diferente. Lo que aquí se ordenó y dictaminó fue dejar que la gente se enfermara.
fue dejar que la gente muriera de acuerdo a su sistema inmunatorio. Una lotería. El que se enferma depende de sí mismo. Y se hizo disque para reactivar la economía. Miren las cifras. Quebraron la pequeña y mediana industria en Colombia. Mandaron millones de personas al desempleo. Y entonces aquí se sacan unas cifras particularmente irrisorias. Vamos a crecer el 5% del PIB, dicen aquí. Y se les olvidó cómo fue que construyeron la cifra de crecimiento económico del año 2019, donde crecimos creo que el 3 o el 4%. ¿Saben cómo hacen esa cifra? Ponen las utilidades del sector financiero como crecimiento productivo de Colombia. Lo que creció en Colombia en el año 2019 fue las utilidades del sector financiero y las ventas ambulantes en Colombia. Y ese fue el crecimiento económico. ¡Qué gobierno tan bueno! Pues miren la cifra comparadas con los programas. En el año 2019 el sector financiero colombiano obtuvo como utilidades 55 billones de pesos. Y el año de la pandemia, el año pasado, ya veremos obtuvo 24 billones de pesos. Un minuto más, senador Petro. Obtuvo 24 billones de pesos de utilidad. Eso es riqueza. La utilidad del sector financiero es la diferencia entre prestar plata, que es de la gente, y ahorrar plata, que es de la gente. Es decir, esas utilidades es como si fueran una renta, una chupa sobre el sector productivo. ¿Quién propició eso? ¿Por qué hoy se puede decir, y discúlpeme, presidente, que lo que creció en Colombia en medio de la pandemia, lo único que fue positivo, números azules y no rojos, son las utilidades del sector financiero? Eso no se produjo por el mercado. Eso se produjo por una política, la política del ministro Carrasquilla. Todo el esfuerzo de liquidez, todo el esfuerzo de endeudamiento, que es muy diferente a lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, donde se ha emitido dinero, y otro día profundizaríamos el tema, todo el esfuerzo de endeudamiento y de liquidez fue a parar como utilidades del sector financiero. La gente quedó en el hambre. Millones de colombianos en el hambre y Luis Carlos Sarmiento Un minuto más, senador Petro, para que termine. Digamos, millones de colombianos aguantando hambre. Y el ministro Carrasquilla no fue capaz ni siquiera de impedir la repartición de dividendos del sector financiero. La plata pública se fue a utilidades bancarias y las utilidades bancarias se fue al bolsillo de los propietarios de los bancos. Esa es la política económica que aquí tratan de ocultar, cuando el cobro de esa política, la otra cara de la moneda de esas utilidades, se llaman hambre, desempleo y muerte por el COVID. Gracias, señor presidente.